La tigresa. En cierto lugar del exuberante estado de Michoacán, México, vivía una joven a quien la naturaleza, quien especialmente buena y pródiga, le había ofrendado todos esos dones que puede contribuir grandemente a la confianza en sí misma y felicidad de una mujer. Y en verdad que era este un ser afortunado, pues poseía, además de una cuantiosa herencia que sus progenitores, al morir, uno casi seguido del otro, le habían dejado. Su padre había sido un hombre de gran capacidad y dedicación al trabajo, por lo que mucho antes de morir ya había logrado a base de su esfuerzo personal un próspero negocio de talabartería, así como tierras y propiedades que pasaron a manos de Luisa Bravo, su hija. Existían también la posibilidad de ser aún más rica, algún día al morir sus acaudalados parientes, su abuela y una tía con quien Luisa vivía desde la muerte de sus padres. No era de sorprender, pues que por extraordinaria belleza y aún más por su considerable fortuna, fuera muy codiciada por los jóvenes de la localidad con aspiraciones matrimoniales. Mientras tanto, Luisa disfrutaba de la vida como mejor le gustaba. Amaba los caballos y era una experta amazona, siempre dispuesta a jugar carreras o a competir contra cualquier persona que se atreviera a retarla. Raras veces perdía, pero cuando esto sucedía, el ganador que conociera bien su carácter y estimara en algo su bienestar propio, trataría de quitarse rápidamente de su alcance, pues aunado a las ventajas antedichas, iba a una arbitraria e indómita naturaleza. A pesar de su mal genio, los pretendientes revoloteaban a su alrededor como abejas sobre un palo lleno de miel, pero ninguno, no importaba qué tan necesitado se encontrara de dinero o qué tan ansioso estuviera de compartir su cama con ella, se arriesgaba a proponerle un compromiso formal antes de pensarlo detenidamente. Sin embargo, no hay tanto dinero a la par con tanta belleza. Si- Sin embargo, donde hay tanto dinero a la par con tanta belleza, cualquiera está dispuesto a aceptar ciertos inconvenientes que toda ganga trae consigo. Se daba el caso de que Luisa no solo poseía todos los derechos inherentes de las no solo poseía todos los defectos inherentes de las mujeres, sino que acumulaba algunos más. Como hija única, sus padres habían vivido en constante preocupación por ella y con un miedo aterrador a perderla. Aunque la niña estaba sana y robusta como una princesa holandesa, todo lo que hacía o decía armaba gran revuelo entre sus parientes y gente a su alrededor, y desde luego la complacían en todos sus deseos y caprichos. El significado de la palabra obediencia no existía para ella, nunca obedeció, pero también hay que aclarar que nunca alguien se preocupó o insistió en que lo hiciera. Sus padres la enviaron a una escuela en la capital y después a un colegio en los Estados Unidos. En estos planteles la niña se esforzaba más o menos por obedecer, obligada por las circunstancias, pero en el fondo no cambiaba su carácter de libre albedrío. Mientras se encontraba en el colegio, su vanidad exagerada y ambientación desmedida, por superar a todas las compañeras y ganar siempre los primeros lugares en todo, la sometían a cierta disciplina, pero cuando llegaba de vacaciones a su casa, se desquitaba dando rienda suelta a su verdadera naturaleza. Para dar una idea más precisa de su carácter, habría que agregar la ligereza con que se enfurecía, y hacía explosión por el motivo más insignificante y baladí. Las muchachas indígenas de la servidumbre y los jóvenes aprendices en la talabartería de su padre solían correr y esconderse por horas enteras cuando Luisa tenía uno de sus ataques temperamentales. Hasta sus mismos padres se retiraban a sus habitaciones y aparecían cuando calculaban que ya se le había pasado el mal humor. De no ser por el hecho que sus padres pertenecían a una de las mejores y más influyentes familias de los contornos, la posibilidad de que fuera declarada mentalmente afectada y encerrada en un sanatorio no hubiera sido muy remota. Sin embargo, estos arranques de furia sucedían generalmente dentro de la casa y no afectaban la seguridad pública. Cuando había realmente algún destrozo personal o material, los padres siempre reparaban el daño con regalos y doble demostración de afecto y bondad hacia los perjudicados por su hija, en especial tratándose de la servidumbre. Con todo, había en Luisa algunas cualidades que atenuaban un poco las tremendas fallas.
Entre otras, poseía la de ser generosa y liberal, y una persona que no puede ver a un semejante morir de hambre y que está siempre dispuesta a regalar un peso o quizás un par de zapatos viejos o un vestido que aún usado todavía está presentable, o alguna ropa interior o hasta una caja de música cuya melodía ya ha fastidiado, para aliviar la urgente necesidad del prójimo o alegrarle un poco a alguien la existencia, siempre es perdonada. Los estudios de bachillerato agregaron algo de carácter a Luisa, pero este añadido no fue precisamente para mejorarlo. Pasó todos los exámenes con honores. Esto, naturalmente, la hizo más eficiente e insoportable. Su orgullo y vanidad no cabían. Nadie podía decirle algo sobre un libro, una filosofía, o un sistema político, un punto de vista artístico o descubrimiento astronómico, sin que ella manifestara saberlo todo antes y mejor. Contradecía a todo el mundo, y por supuesto, sólo ella podía tener la razón. Si alguien lograba demostrarle, sin lugar a duda, que estaba equivocada, inmediatamente tenía uno de esos ataques de furia. Jugaba ajedrez con maestría, pero no admitía una derrota. Si algún contrincante la superaba, suspendía el partido aventándole a este no solo las piezas del juego, sino hasta el tablero. Con todo y esto tenía días en los que no solo era soportable, sino hasta agradable, de tal modo que la gente olvidaba de buena gana sus groserías. Explicados todos estos antecedentes, es fácil comprender por qué tarde o temprano los aspirantes a su mano se retiraban, o más bien eran retirados por Luisa con sus insolencias y a veces hasta con golpes. Más de un joven valiente y soñador, entusiasmado por la belleza de Luisa y aún más por su dinero, creía poder llegar a ser, una vez casado, amo y señor de la joven esposa. Pero esta quimérica ilusión era acariciada por aquellos que habían tratado a Luisa una o dos veces a lo sumo. Al visitar la casa por tercera vez, volvían a la realidad y perdían toda esperanza, pues se convencían entonces definitivamente de que la doma de esta tigresa llevaba el riesgo de la muerte para el domador. Ella, desde luego, no ponía nada de su parte, porque, a decir verdad, el casarse o no la tenía sin cuidado. Sabía naturalmente que, cuando menos por razones económicas, no necesitaba ningún hombre. En cuanto a otros motivos, bueno, ella no estaba realmente convencida de si una mujer puede pasársela o no sin la otra mitad de la especie humana. No en vano había estado en un colegio estadounidense, en donde, aparte de inglés, se aprenden muchas otras cosas prácticas y útiles. Pero como cualquier otro mortal, Luisa también cumplía años. Tenía ya 24, una edad en la cual, en México, las mujeres ya no se sienten en condiciones de escoger y generalmente toman lo que les llega sin, es- sin esperar títulos, posiciones sociales, fortuna o al hombre guapo y viril de sus sueños. Mas Luisa era distinta. Ella no tenía ninguna prisa, y no le importaba saber si todavía la contaban entre las elegibles o no. Tenía la convicción de que era mujer, después de todo, no casarse, pues de este modo no tenía que obedecer ni agradar a nadie. Se daba cuenta, observando a sus amigas casadas y antiguas compañeras de colegio, que cuando menos para una mujer con dinero, la vida es más agradable y cómoda cuando no se ha perdido la libertad. Sucedió en ese mismo estado de Michoacán, vivía un hombre que hacía honor a su bueno y honrado, aunque sencillo, nombre, Juvencio Cosio. Juvencio tenía un buen rancho, no muy lejos de la ciudad donde vivía Luisa. A caballo estaba a una hora de distancia. Él no era precisamente rico, pero sí bastante acomodado, pues sabía explotar provechosamente su rancho y sacarle pingües utilidades. Tenía unos 35 años de edad. Era de constitución fuerte, estatura normal, ni bien ni mal, parecido. Bueno, uno de esos hombres que no sobresalen por algo especial y que aparentemente no han destacado rompiendo marcas mundiales en los deportes. Permanecerá en el misterio el hecho de si él había oído hablar antes de Luisa o no.
Cuando después frecuentemente se lo preguntaban sus amigos, él siempre contestaba no. Lo más probable es que nadie le previno acerca de ella. Cierto día en que tuvo la necesidad de comprar una silla de montar, pues la suya ya estaba muy vieja y deteriorada, se montó a su caballo y fue al pueblo en busca de una. Así fue como llegó a la talabartería de Luisa, donde vio las sillas mejor hechas y más bonitas de la región. Ella manejaba personalmente la talabartería, que heredara, primero porque había sido los deseos de su padre, el que el negocio continuara funcionando, y segundo porque le gustaba mucho lo concerniente a los caballos. Dirigía la tienda con la ayuda de un antiguo encargado que había trabajado con su padre durante más de 30 años, y de los empleados casados que también llevaba ya muchos años en casa. Como el negocio estaba encarrilado, era fácil manejarlo. Aparente le agradaba llevar a ella misma los libros, mientras su tía y su abuelita se ocupaban de la casa. El negocio florecía, y como la experta mano de obra continuaba siendo la misma, la clientela aumentaba constantemente, y los ingresos del negocio eran aún superiores a lo que ya habían sido en la vida de su padre. Luisa se encontraba en la tienda cuando Juvencio llegó, y se detuvo a ver una de las sillas que estaban en exhibición en la entrada de los aparadores, y colgaba en una de las paredes por fuera de la casa. Ella desde la puerta lo observó por un rato, mientras él, con aire de conocedor, cuidadosamente examinaba las sillas en cuanto a su valor, acabado y durabilidad. De improviso desvió la vista y se encontró con la de Luisa. Ella le sonrió abiertamente, aunque después nunca pudo explicarse a sí misma el porqué de su actitud, pues no acostumbraba sonreír a desconocidos. Juvencio, agradablemente sorprendido con la franca sonrisa de Luisa, se acercó y un poco ruborizado dijo: Buenos días, señorita. Debo comprar una silla de montar. Todas las que guste usted, señor, contestó Luisa. Pase usted, y vea también las que tengo acá dentro. Quizás le guste más alguna de estas otras. En realidad, las mejores las tengo guardadas para liberarlas de la intemperie. Tienes razón, dijo Juvencio, siguiéndola al interior de la tienda. Revisó todas las sillas detalladamente, pero, cosa rara, parecía haber perdido la facultad de poder examinarlas cabalmente. Aunque dio golpecitos a los fustes, inspeccionó bien el cuero e hizo mucho ruido estirando las correas, sus pensamientos estaban muy lejos de lo que hacía. Cuando repentinamente volteó la cabeza otra vez a preguntar algo a Luisa, comprendió que ésta lo examinaba cuidadosamente, como él hacía con las sillas. Sorprendida con esta actitud, ella trató de disimular. Ahora era su turno de sonrojarse. Sin embargo, se repuso al instante, sonrió y contestó con aplomo su pregunta sobre el precio de una silla que había sacado de su escaparate. Juvencio quiso saber el importe de varios objetos que ahora ella no solo tenía, que ahora ya no solo ella tenía la impresión, sino la certeza de que él hacía toda clase de preguntas nada más por tener algo que decir. Inquirió de, inquirió de dónde procedía la piel, qué tal iba en el negocio, y otros detalles semejantes. Ella también le dio conversación preguntando de dónde era y qué hacía. Él le dijo su nombre, le describió su rancho, le informó cuántas cabezas de ganado criaba. Hablaron de caballos, maíz había producido sus tierras el año anterior, y qué cantidad de puercos había vendido al mercado. Comentaron precios, y todas esas cosas conectadas con el rancho y haciendas. Después de largo rato, ninguno de los dos tenía noción del tiempo transcurrido, y no encontraron un pretexto más para alargar su estancia. Se vio obligado a trazar el asunto por el cual había venido. Haciendo un gran esfuerzo, dijo: Creo que me voy a llevar esta, y apuntó la más cara y bonita. Sin embargo, titubeó. Debo pensarlo un poco más y echar un vistazo por las otras talabarterías. De todos modos, si me la aparta hasta mañana, yo regreso y decidiré definitivamente. ¿Le parece? Bueno, hasta mañana, señorita. Hasta mañana, señor, contestó Luisa, mientras él salía pausadamente y se dirigía hacia la fonda de enfrente, a la cual había dejado su caballo amarrado a un poste.
El hecho de que no comprara la silla ese mismo día no sorprendió a Luisa. Por intuición femenina, sabía que él tenía hecha ya su decisión con respecto a la compra, y que solamente había pospuesto el asunto para tener motivo para regresar al día siguiente. Huelga explicar que no buscó ninguna silla en otros lugares, sino que se encaminó lentamente hacia su rancho. Mientras cabalgaba, Juvencio llevaba dibujada en su mente la encantadora sonrisa de Luisa, y cuando por fin llegó a su casa, se sintió irremediablemente enamorado. Al dar las 9 del día siguiente, Juvencio ya estaba de regreso en la tienda, mas al entrar se sintió defraudado, pues en vez de Luisa encontró a la tía atendiendo el negocio, pero él también tenía sus recursos. Perdón, señora, ayer vi unas sillas, pero la señorita que estaba aquí prometió enseñarme hoy otras que tiene. No sé dónde, en algún otro sitio. Ah, sí, con seguridad, era Luisa, mi sobrina. Pero, ¿sabe usted? No sé a cuáles se refiere. Si se espera solo 10 minutos, ella vendrá. Juvencio no tuvo que esperar ni siquiera los 10 minutos. Luisa llegó antes. Ambos se sonrieron como viejos amigos, y cuando ella envió inmediatamente a su tía a hacer algunas diligencias fuera de la tienda, Juvencio comprendió que Luisa no estaba muy renuente a quedarse unos momentos a solas con él. Otra vez empezaron por ver sillas y arreos, pero, tal y como el día anterior, la conversación pronto se desvió y platicaron largamente sobre distintos temas hasta que él se dio cuenta con pena de que las horas habían volado y que no había más remedio que comprar la silla, despedirse e irse. Cuando ella había recibido el dinero y no por lo tanto el trato se consideraba completamente cerrado, Juvencio dijo: Señorita, hay algunas cosas que necesito tales como mantas y guarniciones. Creo que tendré que regresar dentro de unos días a verla. Esta es su casa, caballero. No deje de venir cuando guste. Siempre será bienvenido. ¿Lo dice de veras? ¿O solo como una frase comercial? No, río Luisa. Lo digo de veras. Y para demostrárselo, lo invito a almorzar a mi casa. Cuando los dos entraron al comedor, ya la abuela y la tía habían terminado, aparentemente cansadas de esperar, y además acostumbradas a que Luisa llegaba a comer cuando le daba la gana. Por cortesía, permanecieron las dos damas en la mesa hasta que se sirvió la sopa. Después se excusaron amablemente, se levantaron y salieron de la pieza. El almuerzo de Luisa y Juvencio duró hora y media más. En la mañana del tercer día, Juvencio regresó, esta vez a comprar unos cinchos, y, desde ese día, se aparecía por la tienda casi cada tercer día a comprar o cambiar o ordenar alguna pieza especial o a la medida. Y ya que era regla establecida, el que siempre se quedara después a almorzar en casa de Luisa. Sucedía que a veces tenía algunos encargos que hacer por el pueblo, que lo demoraban hasta ya entrada la noche, y entonces, naturalmente, le invitaba también a cenar. En una de esas ocasiones en que se retrasó en el pueblo hasta ya tarde y en que llegó a cenar a casa de Luisa, empezó a llover fuerte y persistentemente, tanto que a la hora de querer salir para emprender el regreso a su rancho, aquello se había convertido en un diluvio. No se podía distinguir un objeto a 1 metro de distancia, y no había probabilidades de que amainara la tormenta. Ni pensar en ir a un hotel, dijeron las señoras de la casa. Bien podía quedarse a dormir allí, pues tenían cuartos de sobra, con mucho mejores camas que las que podía encontrar en cualquier albergue. Juvencio aceptó su hospedaje, agradecido, olvidándose acto seguido del mal tiempo ante la perspectiva de la prolongada velada en compañía de Luisa. 2 semanas después, correspondió a la hospitalidad, invitando a las 3 damas a visitar un domingo su rancho. Tras de esa visita, Juvencio se presentó una tarde muy formalmente a pedir la mano de Luisa. Ninguna de las dos señoras mayores se opuso a lo solicitado, pues Juvencio era un caballero con todas las cualidades para ser un buen marido, de familia sencilla pero honorable, acomodado, trabajador y sin vicios. Naturalmente, Juvencio antes lo había consultado con Luisa, y como ésta tenía ya lista su respuesta desde hacía tiempo, contestó simplemente: sí, ¿por qué no? Sin embargo, aquella noche la abuela le dijo a la tía de Luisa:
Para mí, que esos dos todavía están muy lejos del matrimonio, y hasta que yo no los vea en la misma cama, no creeré que están casados. Por lo pronto, no prepares ni vestuario ni nada. Tampoco hay que contarlo a las amistades. Esas advertencias salían sobrando, pues la tía se sentía tan escéptica como la abuela, que el matrimonio se llevaría a cabo. A la semana de estar comprometidos, Juvencio platicaba una mañana con Luis en la tienda. La conversación giró sobre la silla de montar y Juvencio dijo: Pues mira, Licha, a pesar de que tienes una talabartería, la verdad es que no sabes mucho de esto. Esta declaración de Juvencio había sido provocada por Luisa ante su insistencia en que cierto cuero era mejor y de más valor. Él no quería darle la razón porque iba en contra de sus principios mentir nada más por ceder. Como buen ranchero, sabía por experiencia cuál piel tendría más durabilidad, resistencia y calidad. Luisa se puso furiosa y gritó: Desde que nací he vivido entre sillas, correas, guarniciones, y ahora me vienes a decir tú en mi cara que yo no conozco de pieles. Sí, eso dije, porque esa es mi opinión sincera, contestó Juvencio calmadamente. Mira, no te pienses ni por un segundo que me puedes ordenar, ni ahorita ni cuando estemos casados, que pensándolo bien, no creo que lo estaremos. A mí nadie me va a mandar, y más vale que sepas de una vez que para que te largues de aquí y no aparezcas más, si no quieres que te aviente con algo y te mande al hospital a recapacitar tus necesidades. Está bien, como tú quieras, dijo él. Al salir Juvencio, ella aventó violentamente la puerta tras de él. Después corrió a su casa. Bueno, de ese salvaje ya me libré, dijo a su tía. Imagínate, pensaba que me podía hablar así como hacía a mí. Al cabo, yo no necesito de ningún hombre. De todos modos, él sería el último con quien yo me casaría. Ni la abuela ni la tía comentaron más el asunto, pues no era novedad para ellas, ni siquiera suspiraron. En realidad, a ellas tampoco les importaba si Luisa se casaba o no. Sabía perfectamente que de todos modos haría lo que se le antojara. Pero, por lo visto, Juvencio pensaba distinto. No se retiró como habían hecho todos los anteriores pretendientes después de un encuentro de estos. No, a los 4 días reapareció por la tienda, y Luisa se sorprendió al verlo cara a cara en el mostrador. Pareció haber olvidado que ella lo había corrido, y que entraba a la tienda más bien como por costumbre. Luisa no estuvo muy amigable, pero también, por costumbre, lo invitó a almorzar. Por unos cuantos días todo marchó bien, pero una tarde ella sostenía que una vaca puede dar leche antes de haber tenido un becerro. Afirmaba haber aprendido esto en el colegio de los Estados Unidos, por lo que él contestó: Escucha, Licha, si aprendiste eso en una escuela gringa, entonces los maestros de esa escuela no son más que unos asnos estúpidos. Y si todo lo que aprendiste allá es por el estilo, entonces tu educación deja mucho que desear. ¿Quieres decir que tú sabes más sobre profesores? ¿Tú, campesino? A lo mejor, replicó él riendo, justamente porque soy un campesino. Sé que una vaca, hasta no haber tenido un crío, no puede dar leche. Después añadió burlonamente: aunque la ordeñes por detrás o por delante, donde no hay leche, no puedes sacarla. Así que quieres decirme que yo soy una burra, una idiota, que jamás pasé un examen. Pues déjame decirte una cosa, las gallinas no necesitan de un gallo para poner huevos. Correcto, dijo Juvencio, absolutamente cierto. Y sabes, hasta hay gallos que ponen ellos los huevos, cuando las gallinas no tienen tiempo para hacerlo. Y hay algunas mulas que pueden parir. Y también es cierto que hay muchos niños que nacen sin tener padre. Luisa repuso: ¿Con qué gozas contradiciéndome? Después de todo, yo me educaba mientras tú alimentabas marranos. Sí, nosotros, y me refiero a todos los campesinos. Como yo, no alimentamos puercos. Todos tus sabiondos profesores, sí, sí, nosotros, y me refiero a todos los campesinos como yo. No alimentáramos puercos, todos tus sabiondos profesores se morirían de hambre. En oyendo esto último, Luisa montó en cólera. Nunca pensó el que un ser humano podía encolerizarse tanto. Ella gritaba a todo pulmón: ¿Admites, sí o no, que yo tengo la razón?
tú tienes la razón, pero una vaca que no ha tenido un crío no tiene leche. Y si existe una vaca de esas que tú dices, es un milagro, y los milagros son la excepción. En la agricultura no podemos depender ni de milagros ni de excepciones. ¿Así es que te sigues burlando de mí? ¿Insultándome? No te estoy insultando, Licha, te estoy exponiendo los hechos, que por la práctica sé mejor que tú. La calma con la que él había pronunciado estas palabras enfureció más a Luisa. Se acercó a la mesa, sobre la cual había un grueso jarro de barro, lo tomó en sus manos y lo lanzó a la cabeza de su antagonista. La piel se le abrió y la sangre empezó a correr por la cara de Juvencio en gruesos hilos. En las películas hollywoodenses, la joven heroína, preocupadísima y sinceramente arrepentida de su arrebato, le lavaría la herida con un pañuelo de seda al mismo tiempo que acariciaría la pobre y dolorida cabeza cubriéndola de besos e inmediatamente después ambos marcharían al altar para vivir eternamente felices y contentos hasta que la muerte los separara. Luisa se limitó a reír sarcásticamente, y viendo a su novio cubierto de sangre, gritó: Bueno, espero que esta vez sí te quede espero que esta vez sí quedes escarmentado. Y si aún quieres casarte conmigo, aprende una vez por todas que yo siempre tengo la razón. Él fue a ver al médico. Cuando se vio en el pueblo a Juvencio con la cabeza vendada, todos adivinaron que él y Luisa habían estado muy cerca del matrimonio, y que la herida que mostraba es el epílogo natural e inevitable en tratándose de Luisa. Pero, a pesar de todas las conjeturas y murmuraciones, 2 meses después, Luisa y Juvencio se casaban. Las opiniones de los amigos de al respecto eran muy variadas. Unos decían que Juvencio era un hombre muy valiente al poner su cabeza en las garras de una tigresa. Otros aseguraban que el deseo carnal lo había cegado momentáneamente, pero ya despertaría en poco tiempo. Otros comentaban que no, que todo era el contrario, que seguramente las cosas habían ido tan lejos que él se había visto obligado a casarse, y aún otros sostenían que en el fondo de todo estaba la avaricia y el interés que le hacían aguantarse y olvidar todo lo demás. Aún agregaban seguidamente que esto les sorprendía de sobremanera, porque Juvencio no tenía necesidades de dinero. Hasta había quien aseveraba que Juvencio era un poco anormal, y que a pesar de su aspecto viril, gozaba estando bajo el yugo y el dominio brutal de una mujer como Luisa. De todos modos, ninguno lo envidiaba, ni siquiera aquellos que habían pretendido su fortuna. Todos afirmaban sentirse muy contentos de no estar en su lugar. Durante los agasajos motivados por el casamiento, Juvencio puso una cara inestrujable, mas cuando le preguntaban cómo iba a arreglar tal o cual asunto de la casa o de la vida futura, siempre contestaba que todo sería según a los deseos de Luisa. A veces, ya avanzada la noche, y con ella también las copas, muchos caballeros y hasta algunas damas bromeaban acerca de la novia decidida y autoritaria y del débil y complaciente marido. Un grupo de señoras, ya entradas en años, opinaban que una nueva era que una nueva era que opinaban que una era nueva era implantada en México, y que las mujeres por fin habían alcanzado sus justos y merecidos derechos. Mas todas estas bromas tendientes a ridiculizarlo dejaban a Juvencio tan indiferente como si estuviera en la luna. En pleno banquete de bodas, uno de sus amigos, que había que había libado más de lo debido, se levantó gritando: Bencho, creo que mandamos una ambulancia mañana temprano para que recoja tus huesos. Fuertes carcajadas se escucharon alrededor de la mesa. Este era un chiste, no solo de mal gusto, sino en extremo peligroso. En México, bromas de esta índole, ya sean en los velorios, bautizos o casamientos, seguidos provocan que salga a reducir las pistolas y hasta llega a haber balazos. Y esto sucede aún en las altas esferas sociales. Cientos de bodas han terminado con 3 o 4 muertos, incluyendo a veces al novio. Hasta se ha dado el caso de que en un tiroteo extraviado alcance también a la novia, que un tiro extraviado alcance también a la novia. Pero aquí todo terminó en paz.
La fiesta había sido en casa de la desposada y había durado también hasta habían entrado el día siguiente. Cuando al fin se fueron los últimos invitados, con el estómago lleno y la cabeza aturdida por la bebida, ansiando llegar a descansar, la novia se retiró a su recámara, mientras que el novio fue al cuarto que ya ocupaba antes de casarse, cuando por algún motivo permaneciera en el pueblo. La verdad es que a estas alturas nadie hubiera reparado en lo que hacían los novios, si estaban juntos en los cuartos o por separado, ni tenían el menor interés en saber dónde pasarían las horas siguientes. Más tarde, cuando los recién casados desayunaban en compañía de su tía y su abuela, la conversación era lenta y desanimada. Las dos señoras tristeaban sentimentales, pues Luisa abandonaría en unos momentos más la casa definitivamente. El matrimonio solo cambiaba una frase indiferente acerca de la inmediata ida del rancho y lo más urgente por instalarse en la casa nueva. Con la ayuda de los sirvientes del rancho y la vieja ama de llaves, Luisa procedió a arreglar sus habitaciones. Llegada la noche, Luisa se acostó en la nueva, blanda y ancha cama matrimonial, pero quien no vino a acostarse a su lado fue el recién adquirido esposo. Nadie sabe lo que Luisa pensó esa noche, pero es de suponerse que la consideró vacía e incompleta, pues después de todo era una hembra, ahora ya de 25 años, y el hecho de pasar esta noche como las anteriores en su casa no dejaba de confundirla e intrigarla. Sabía perfectamente que existía una diferencia entre estar y no estar casada, pero no tuvo oportunidad de investigar personalmente esta diferencia, porque también la siguiente noche permaneció sola. Se alarmó seriamente. Dios mío, exclamó mentalmente. Santo Padre, que estás en los cielos, ¿no será que está impedido? ¿O será tan inocente que no sabe qué hacer? Imposible. En ese caso sería un fenómeno. El primero y el último mexicano que no sabe qué hacer en estos casos. No, eso queda descartado, desde luego, especialmente de un ranchero como él, que ve a diario esas cosas en las vacas y en los toros. En fin, Virgen mía, ¿qué tendré yo que insinuarle? Demonios. Ni modo, ni modo que mande a mi abuela para que le cuente cómo la abeja vuela alrededor de la flor y ejecuta el milagro. Qué raro. ¿Tendrá algún plan premeditado? Sí, solo eso se acerca a mi recámara. Cuando pienso en lo apuesto que es, y tan varonil y fuertote, realmente el hombre de toda la manada de imbéciles realmente el más hombre de toda la manada de imbéciles que conozco. No se me antoja ningún otro, lo quiero a él, tal y como es. Daba vueltas en la blanda cama matrimonial, tan suave y acogedora. No podía conciliar el sueño. Sucedió 3 días después por la tarde. Juvencio, desde muy temprano en la mañana, acostumbraba a salir a caballo a revisar las siembras. Había regresado a almorzar. Una vez que hubo terminado, se sentó en una silla mecedora en el gran corredor de la parte posterior de la casa. A un lado, sobre una mesita, se encontraba el periódico que antes había estado leyendo con poco interés. En el mismo corredor, a unos 4 metros, Luisa hojeaba distraídamente una revista, rellenada con una hamaca, con un mullido cojín bajo su cabeza. Desde que estaba en el rancho casi no se distinguiría la palabra, no se digiría la palabra. Parecía como si cada uno estuviera reconociendo el terreno para saber cómo guiar mejor la conversación a modo de evitar fricciones. Lo que es en esta casa de recién casados no se oían los empalagosos ni cuchicheos propios de casi todas las parejas durante la luna de miel. ¿Será que Juvencio, para no provocar los arrebatos de furia de Luisa, prefería eludir toda conversación, cuando menos durante las primeras semanas? Mas, con honda intuición femenina, ella presentía que algo extraño flotaba en el ambiente. El hecho que durante varias noches él la esquivara, como si fuera solamente un huésped de paso, la tenía desconcertada. En su mente repasaba lo acontecido desde la llegada al rancho. El día anterior, durante el desayuno, él había preguntado: ¿Dónde está el café? Pidiendo a Anita, pídeselo a Anita, yo no soy la criada, había contestado Luisa secamente.
Él se había levantado de la mesa y traído personalmente el café de la cocina. Terminando el desayuno, ella había regañado fuertemente a Anita por no darle a tiempo el café al señor, pero ella se excusó explicando que estaba acostumbrado a servírselo después de que terminara de comer los huevos, pues de otro modo se le enfriaba, y como le gustaba el café hirviendo, y si de pronto el señor cambiaba de opinión, ella no podía adivinarlo. Está bien, olvídate del asunto, Anita, había dicho Luisa, cerrando así el incidente. La tarde era calurosa y húmeda, aunque el corredor tenía un amplio techo salido que lo colocaba por todos lados bajo la sombra, estaba saturado, como todo el ambiente, de un bochorno pesado y sofocante. En el inmenso patio no parecía moverse ni la más insignificante hierba. El calor era soportable, solo permaneciendo sentado y casi inmóvil o recostado permaneciendo ligeramente en una hamaca, y desde luego no hacía más uso del cerebro que el mínimo para distinguirse de los animales. Ni estos se movían en el patio, apenas y ahuyentaban somnolientemente las moscas, cuando las infames insistían en picarle sin piedad. No muy lejos, en el mismo corredor, en un aro colgado de una de las vigas del techo, descansaba un loro perezoso. De vez en cuando soltaba alguna inteligible palabra, tal vez soñando en voz alta. Sobre el peldaño más alto de la corta escalera del patio al corredor, un gato dormía profundamente, bien alimentado. Yacía sobre su espinazo con la cabeza colgando hacia el siguiente escalón. Allí estaba, plácidamente tendido, con esta indiferencia que poseen ciertos bichos que no tienen preocupaciones por la seguridad de sus vidas o por la regularidad de sus comidas. Bajo la sombra de un frondoso árbol en el patio podía verse amarrado a un prieto, el caballo favorito, el caballo favorito de Juvencio, y a unos cuantos pasos sobre un banco viejo de madera, la silla de montar, pues Juvencio tenía la intención de ir por la tarde a dar una vuelta por el trapiche que tenía instalado en el mismo rancho. El caballo también dormía, obligado por el peso de la cabeza colgada, su cuello lentamente se estiraba y alargaba centímetro por centímetro hasta que la nariz del animal tocaba el suelo donde aún le restaba algo de rastrojo por comer. Al contacto con éste se despertaba, se enderezaba y miraba a su alrededor, mas percatándose de que nada importante había ocurrido en el mundo mientras él dormía, volvía a cerrar los ojos y colgar de nuevo la cabeza. Juvencio, pensativo, pues hasta un mediano observador podía notar que un grave problema lo perturbaba, recorrió con la mirada el cuadro que aparecía ante sus ojos. Observó primero al loro, después al gato y por último al caballo. Esto trajo a su mente un cuento entre los muchachos que su apreciadísimo y queridísimo profesor de gramática avanzada, don Raimundo Sánchez, le había contado un día en clase, explicando el cambio que había sufrido ciertos verbos en el siglo. El cuento había sido escrito en 1320 y tenía algo que ver con una mujer indomable, que insistía siempre en mandar solo ella. El cuento es mucho más antiguo, pensó Juvencio, pero puede dar resultado igual, hoy que hace 600 años. ¿De qué sirve un buen ejemplo en un libro si no puede a uno servirle para su propio bien? Cambió la silla mecedora de posición y la colocó de tal modo que podía dominar con la vista todo el patio. Levantó los brazos, se estiró ligeramente, bostezó y tomó el periódico de la mesa. Después lo volvió a dejar. De pronto su vista su vis- su vis- clava su vista en el perico, que, amodorrado, se mece en su columpio a solo unos metros de distancia, y le grita con voz de mando: «Oye, loro, ve a la cocina y tráeme un jarro de café, tengo sed». El loro, despertando al oír aquellas palabras, se rasca el pescuezo con la patita, camina de un lado a otro de su aro y trata de reanudar su interrumpida siesta. «Con que no me obedeces, pues ya verás». Diciendo esto, desenfundó su pistola que acostumbraba traer al cinturón, apuntó al perico y disparó. Se oyó un ligero aleteo. Algunas plumas volaron,
y el animalito se tambaleó, tratando todavía de asirse al aro, pero sus garras se abrieron y el pobre cayó al piso con las alas extendidas. Juvencio colocó la pistola sobre la mesa, después de hacerla girar un rato con un dedo mientras lo flexionaba. Acto seguido, miró al gato que estaba tan profundamente dormido que ni siquiera se le oía roncar. Gato, gritó Juvencio, corre a la cocina y tráeme café. Muévete, tengo sed. Desde que su marido se había dirigido al perico pidiéndole café, Luisa había volteado a verlo, pero había interpretado la cosa como una broma, y no había puesto mayor atención al asunto. Pero al oír el disparo, alarmada, se había dado media vuelta a la hamaca y levantaba la cabeza. Después había visto caer al perico y se dio cuenta de que Juvencio lo había matado. Ay, no, había murmurado una voz baja. ¡Qué barbaridad! Ahora que Juvencio llamaba al gato, Luisa dijo desde su hamaca, ¿por qué no llamas a Anita para que te traiga el café? Cuando yo quiera que Anita me traiga el café, yo llamo a Anita, pero cuando quiera que el gato me traiga el café, llamo al gato. Ordenó lo, o- ordeno lo que se me pegue la gana en esta casa. Está bien, haz lo que gustes. Luisa, extrañada, se acomodó de nuevo en su hamaca. Oye, gato, ¿no has oído lo que te dije? Rugió Juvencio. El animal continuó durmiendo con absoluta confianza que tienen los gatos, que saben perfectamente que mientras haya seres humanos a su alrededor, ellos tendrán segura su comida, sin preocuparse por buscarla, ni por grajeársela siquiera. Algunas veces, aunque algunas veces perezcan condescendientes persiguiendo algún ratón. Esto, condescendientes persiguiendo algún ratón. Esto lo hacen no por complacernos, sino única y exclusivamente porque hasta los gatos se fastidian de las diarias rutinas y a veces sienten la necesidad de divertirse corriendo tras un ratón y así variar en algo la monotonía de su programa cotidiano. Pero por lo visto, Juvencio tenía otra idea con respecto a las obligaciones de rancho. Cuando el animal ni siquiera se movió para obedecer su orden, cogió la pistola, apuntó y disparó. El gato trató de brincar, pero imposibilitado por el balazo, rodó una vuelta y quedó inmóvil. Belario, gritó Juvencio enseguida, hacia el patio. Sí, patrón. Vuelo. Vino la respuesta del mozo desde los rincones del patio. Aquí estoy, a sus órdenes, patrón. Cuando el muchacho se había acercado hasta el primer escalón, con sombrero de paja en mano, Juvencio le ordenó: desata a Prieto y tráelo aquí. ¿Lo ensillo, patrón? No, Belario. Yo te diré lo que quiera cuando quiera que lo ensilles. Sí, patrón. El mozo trajo al caballo y se retiró enseguida. La bestia permaneció quieta frente al corredor. Juvencio observó al animal un buen rato, mirándolo como hace un hombre que tiene que depender de este noble compañero para su trabajo y diversión, y a quien se siente tan ligado como un íntimo y querido amigo. El caballo talló el suelo con la pezuña varias veces, esperó un rato serenamente, y percibiendo que sus servicios no eran solicitados en este momento, intentó regresar en busca bajo la sombra del árbol acostumbrado. Pero Juvencio lo llamó. Escucha, Prieto, corre a la cocina y tráeme un jarro de café. Al oír su nombre, el animal se detuvo alerta frente a su amo, pues conocía bien su voz, pero como éste por segunda vez no hiciera el menor ademán de levantarse, comprendió que no lo llamaba para montarlo, sino para acariciarlo, como solía hacer a menudo. Sin embargo, se quedó allí sosegadamente. ¿Qué te pasa? Me parece que te has vuelto completamente loco, dijo Luisa, abandonando la hamaca sobresaltada. En un tono de voz, en su tono de voz notábase una mezcla de sorpresa y temor. ¿Loco yo? Contestó firmemente Juvencio. ¿Por qué he de estarlo? Este es mi rancho, y mi caballo, y yo ordeno que en mi rancho se haga lo que se me antoje, igual que como tú lo haces con los criados. Luego volvió a gritar furioso. Prieto, ¿dónde está el café que te pedí? Tomó nuevamente el arma en su mano, colocó el codo sobre la mesa y apuntó directamente a la cabeza del animal. En ese preciso instante en que disparaba, un fuerte golpe sobre la misma mesa en que se apoyaba el brazo hizo desviar su puntería. El tiro extraviado no tuvo ocasión de causar daño alguno.
Aquí está el café, dijo Luisa, solícita y temblorosa. ¿Te lo sirvo? Juvencio, con aire de satisfacción en su cara, guardó la pistola en su funda y comenzó a tomar su café. Una vez que hubo terminado, colocó la taza sobre la bandeja y levantándose gritó a Belario: Ensilla el caballo, voy a darle una vuelta al trapiche, a ver cómo van allá los muchachos. Al aparecer Belario, a los pocos instantes, jalando el caballo ya ensillado, Juvencio, antes de montarlo, lo acarició afectuosamente, dándole unas palmaditas en el cuello. Luisa no regresó a su hamaca. Clavada en el piso, parecía haber olvidado para qué servían las sillas, y permanecía espantada, con la vista fija en todos los movimientos de Juvencio, quien cabalgaba hacia el portón de salida. De pronto, este rayó el caballo y dirigiéndose a ella, le gritó autoritariamente: Regreso a las 6:30. Ten la cena lista a las 7 en punto. Y recipiendo con voz errónea, agregó: He dicho en punto. Espolió su caballo y salió a galope. Luisa no tuvo tiempo de contestar. Apretó los labios y tras un rato confusa se sentó en la silla que había ocupado antes Juvencio. Allí se quedó largo tiempo dibujando con la punta de su zapato figuras imaginarias sobre el piso del corredor, mientras su mente desfilaba quién sabe por cuántas reflexiones. De pronto, como volviéndose en sí, se iluminó en su cara una sonrisa y se levantó de su asiento. Fue directamente hacia la cocina. Durante la cena se cruzaron pocas palabras. Cuando Juvencio hubo terminado su café y su ron, dobló la servilleta lenta y me tiré. Antes de abandonar el comedor, dijo: Estuvo muy buena la cena. Gracias. Qué bueno que te agradó. Con esas palabras, Luisa se levantó y se retiró a sus habitaciones. Faltaban 2 horas para la medianoche, cuando tocaron a la puerta de su recámara. Pasa, balbuceó Luisa con expectación. Juvencio entró, se sentó a la orilla de la cama y acariciándole la cabeza, dijo: Qué bonito caballo tienes. ¿De veras? Sí, y tú lo sabes. Pronunciadas estas palabras, cambió por completo su tono de voz. Licha, dijo en voz severa: ¿Quién da las órdenes en esta casa? Tú, Bencho, tú, naturalmente, contestó Luisa, hundiéndose en los suaves almohadones. ¿Queda perfectamente claro? Absolutamente. Lo digo mucho en serio. ¿Entiendes? Sí, lo comprendí esta tarde. Por eso te llevé el café. Sabía que después de matar a Prieto seguirías conmigo. Entonces, que nunca se te olvide. Pierde cuidado. ¿Qué puede hacer una débil muchacha como yo? Él la besó. Ella lo abrazó, atrayéndolo cariñosamente hacia su lado.